Vamos a continuar entonces en esta mañana con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos hablando sobre los personajes de la Biblia y estamos aprendiendo muchas cosas, muchas lecciones de vida, mucha doctrina, mucha revelación de cómo Dios trató con cada persona y cómo todo lo que nosotros vemos en la Biblia sirve para que nosotros podamos vivir en estos tiempos la palabra. Hoy vamos a hablar de nuestro personaje Noé, el pregonero de justicia. ¿Cómo es? Noé, el pregonero de justicia. Así le llama la Biblia a Noé. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 28 en adelante. Y dice la Biblia lo siguiente, Génesis 5, 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Cuántos ven aquí un padre profetizando sobre su hijo? Eso fue lo que dijo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos hablan la palabra de Dios y creen la palabra de Dios sobre ellos? Mire que este padre, cuando tiene a su hijo, dice: este hijo va a traernos alivio en la tierra. La palabra Noé significa eso: alivio, descanso. Mire como lo dice otra versión. Versículo 29 dice: le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esa tierra que maldijo el Señor. Eran tiempos difíciles, en una tierra que estaba maldita y una generación que cada día se iba apartando de Dios. ¿Cuál era el escenario que había en la tierra en esos momentos? Y es muy importante conocerlo. Está en el libro de Génesis capítulo 6. ¿Cuál era el entorno de Noé para que su papá hubiera dicho: este niño nos traerá un descanso en la tierra que está maldita? Dice la Biblia en Génesis 6, versículo 1, hablando ciertas cosas, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, diga conmigo, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice que Dios se enoja, Dios está molesto por lo que estaba pasando en la tierra. Y tiene que ver con el versículo anterior que dice que los hijos de Dios estaban uniéndose con las hijas de los hombres. Es un versículo complicado porque algunos lo interpretan, por ejemplo, de una manera de que los ángeles estaban viniendo a la tierra a tener relaciones con las mujeres. Eso es esa es una interpretación que dan algunos teólogos, pero es una interpretación muy delicada porque en la Biblia no hay un respaldo que muestre que los ángeles son seres sexuados. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento que en el cielo nosotros seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. O sea que los ángeles no tienen manera de reproducirse, de tener esposa, esposo. Entonces digamos que
explicación que algunos dan es difícil. ¿Por qué algunos llegan a esta explicación? Por el versículo 4, que dice que había gigantes en la tierra. Versículo 4, pongámoslo. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron y les engendraron hijos que fueron los valientes en la antigüedad. Entonces algunos dicen que esos gigantes que habían en la tierra eran el producto de la unión de los hijos de Dios, los ángeles supuestamente, con los hijos de los hombres, y que por eso empezaron los ángeles. Digamos, se los comento porque algunos de ustedes lo van a escuchar y es bueno saberlo, pero no es algo muy acertado. Ahora, no es acertado porque de todas maneras todos esos gigantes, miren el versículo cómo empieza, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea que los gigantes ya estaban, y después de que hubo estas uniones también habían gigantes, ¿verdad? No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que los gigantes que menciona la Biblia nos habla de los gigantes que siempre han existido y que tienen que ver con el pecado del hombre que trajo enfermedades. Hasta el día de hoy hay gigantismo y hay enanismo, y eso obedece a problemas hormonales, a problemas y trastornos genéticos. Mire, por ejemplo, le voy a mostrar una foto. Pongamos la foto que está ahí adelante. Este es Robert Wadlow, que digamos es el hombre que se tiene registro en la historia más alto del mundo. Se conocía como el gigante de Alton. Tenía una altura de 2,72 metros. O sea, estamos hablando de un hombre prácticamente. ¿Cuántos ven que es un gigante? Pero yo no veo que el papá sea un ángel y la mamá sea una mujer. Los papás eran ¿qué? Véalo, ahí está con el papá y con la mamá. O sea, eran unos hombres normales que dieron a unos hijos, como a un hijo que tuvo problemas. Mire que este hombre pesaba 222 kilos, falleció a los 22 años, y dice que su gran tamaño y su continuo crecimiento durante la edad adulta estaba provocado por una hipertrofia de la glándula pituitaria, y no dejó de crecer hasta su muerte, por lo que se cree que de haber vivido más es posible que hubiese alcanzado una altura mayor. O sea que ese hombre todos los días estaba creciendo. Y esto se lo menciono porque hay gente que le gusta buscar cosas extrañas en la Biblia y decir los gigantes no pueden ser normales, un producto de la unión de seres angelicales con terrenales. No, mire que han existido. De hecho, ponga la siguiente imagen. Ahí está Robert con su familia. ¿Usted se imagina un hijito de esos en la casa para darle comida? Y ponga la siguiente imagen, por favor. Ahora, en este momento, hoy día, este es el hombre más alto del mundo, un gigante, 2,51 metros, y está con una enanita, enanismo y gigantismo ahí expuestos, que mide 62 centímetros, y que son seres hijos de personas normales, pero que tienen enfermedades. Y eso se lo digo para que entendamos que lo que muestra la Biblia es que desde el principio habían enfermedades, habían situaciones, pero lo que nosotros creemos es lo que predicamos ya hace unos días en la predicación de Enós, donde los hijos de Dios empezaron a adorar al Señor. A partir de Enós, la gente empezó a adorar a Dios, y por parte de la generación de Caín, que estaba maldita, empezaron los llamados hijos de los hombres. Entonces habían dos tipos de personas: los hijos de Dios,
que venían por la línea de Enós, de Set y los hijos de Caín, y empezaron a unirse, y eso no fue lo que no le gustó a Dios, porque Dios no quiere que nos mezclemos con el mundo, con la impiedad, con el pecado, sino que nosotros seamos diferentes. Entonces vemos que la condición de la tierra en los tiempos de Noé había digamos un paganismo, la gente se estaba mezclando con los impíos, y dice el versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que cuando Dios miró la tierra, la gente estaba pervertida. Dice, todos los pensamientos de los hombres eran hacia lo malo. La maldad estaba creciendo de manera sobrenatural. Y dice la Biblia en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Nos habla de una tierra corrupta. Esa palabra corromper nos habla de dañar, depravar, desviar, podrir. Es decir, la gente estaba desviada, dañada, y fuera de eso la tierra estaba llena de violencia. Y dice la Biblia en el versículo 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por eso el papá de Noé dijo: un hijo que nos traiga descanso, alivio de lo que estamos viviendo. Y dice la Biblia en el versículo 6: se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¿Cuál sería el estado de la tierra? Que dice la Biblia que Dios no se arrepiente. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero ¿cuál sería el estado de la tierra? Que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre por lo que estaba pasando. Y dice que le dolió en su corazón. Y es importante conocer esto, porque la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 24:37, dice la Biblia lo siguiente: Jesucristo dijo: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene? Dice, la gente estará viviendo como en la época de Noé. O sea que la Biblia menciona que la generación en la cual vendrá Jesucristo será una generación que va a estar viviendo como en los días de Noé. Una generación donde hay maldad, donde el pueblo de Dios está mezclado, la piedad con la impiedad, donde hay enfermedad, donde hay caos, donde hay violencia, donde hay corrupción. Y yo creo que estamos viviendo en esa generación. Y si usted lo duda, prenda las noticias todos los días. Más corrupción, más maldad, más violación, más violencia, más destrucción. Estamos viviendo en una generación que se asemeja a los tiempos de la generación de Noé. Y dice la Biblia que cuando Dios ve esto, en el versículo 7, dice: dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El Señor dijo: ya no más. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios paciente? Pero ¿cuál sería el estado que Dios dijo: no va más? Voy a raerlos. En otras versiones dice: voy a borrarlos de la tierra. Y dice el versículo 8, ahí entra: pero Noé, diga conmigo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué tremendo esto. El panorama era desastroso y Dios dijo: me arrepiento, voy a acabar con todo,
pero cuando estaba mirando, ¡pa!, ahí en una pequeña parte de la tierra había un hombre llamado Noé, que dice la Biblia, halló gracia, que Dios dijo, con este hombre puedo empezar de nuevo. Con este hombre veo en él algo diferente. ¿Qué fue lo que vio Dios en Noé? Que hizo que él lo hallara gracia y que viera en él una nueva oportunidad para la tierra. Dice la Biblia en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Justo. Y era como perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. O sea, tenía unas grandes virtudes Noé. Dice que cuando Dios lo miró dijo, este es un hombre justo. En otras versiones dice, es un hombre recto, es un hombre íntegro, es un hombre intachable, es un hombre perfecto, le llama la Biblia. Dios dice, es diferente. Y dice que era un hombre que caminó con Dios. Dice, con Dios caminó Noé. Eso lo hablamos el miércoles en nuestro culto acerca de Enoc, que fue el bisabuelo de Noé, el primer hombre que caminó con Dios y que Dios no conoció la muerte. Y parece que Noé, que obviamente conoció a su bisabuelo, lo vio caminar con Dios, fue impactado, y Noé decide caminar con Dios. Y hablamos de que caminar con Dios es tener una relación con Dios, porque cuando uno camina con alguien, habla, comparte, tiene un compañerismo. Y ese era Noé, un hombre intachable, recto, perfecto, y que tenía una comunión con Dios. De hecho, ahí está, pongámoslo en la otra versión. Dice, esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Cuántos quieren tener una íntima comunión con Dios? Y mira lo que dice Dios de Noé, era una persona intachable. Y me gusta como lo dice en el versículo 1 de Génesis 7. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y ahí se cumple en Noé lo que dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 15. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dice la palabra, para que ustedes sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en una generación maligna, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Eso era Noé, un luminar en el mundo, un luminar, una luz en medio de una generación perversa, torcida. Y ese es el desafío de nosotros como iglesia. Estamos viviendo en una generación torcida, perversa, una generación terrible. Todo lo que vemos, la depravación, de tal manera es la perversión que a muchos de nosotros ya se nos ha convertido en normal, porque nos hemos acostumbrado a la abundancia del pecado, que cosas que en otro tiempo hubiesen sido un escándalo, hoy en día para nosotros son normales. Pero no es que sean normales, es que la maldad está tan ascendiente, creciendo, que aún está arrastrando a la gente de Dios. Pero Dios quiere que nosotros no seamos llevados
por la corriente, sino que caminemos en contra de la corriente. ¿Y cuántos saben que caminar en contra de la corriente es difícil? ¿Es más fácil dejarse llevar o no? ¿Cuántos se ha metido en un río que tiene corriente? Cuando usted se deja llevar, va solito y sin fuerza. Pero caminar en contra de la corriente es otra cosa. Y créame, amados, que la corriente del mundo es algo tan fuerte en este tiempo. Pero Noé fue alguien que no se dejó arrastrar por la corriente, sino alguien que fue diferente, un luminar en su generación. Y además de esto, además de ser un hombre perfecto, recto, intachable, que caminaba con Dios, que tenía una relación íntima con Dios y que era diferente, que caminaba en contra de la corriente, que era luminar en su generación, la Biblia nos muestra que Noé era un hombre de fe. Y por eso aparece en la lista de Hebreos capítulo 11, donde están los héroes de la fe. Ya hemos visto dos. ¿Cuál es el primero? Adán. Abel. El primer héroe de la fe, Abel. El segundo, Enoc. Muy bien. Y el tercero, Noé. Vamos a hacer un examen en estos días porque estamos ahí como que suave. Entonces, el tercer héroe de la fe es Noé. El primero es Abel, que se convirtió en un héroe de fe por su ofrenda. El segundo, Enoc, que se convirtió en un héroe de fe por su caminar con Dios. Y el tercero, Noé. Dice la Biblia en Hebreos 11:7: por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Lo primero que nos dice, amados, y vamos a analizar este versículo, es que Noé se convirtió en un héroe de fe porque empezó a creer en cosas que no podían verse. Y eso es la fe. La fe es la convicción de lo que no se de lo que no se ve. Y Dios le estaba hablando de cosas que nunca se habían visto. Dios le dijo: esta generación está torcida, voy a traer un diluvio. Nunca había llovido sobre la tierra, nunca había caído ni siquiera una llovizna, porque dice la Biblia en Génesis que en ese entonces subía un vapor de la tierra que la humedecía y nunca había llovido. Entonces imagínese un hombre que le empiezan a hablar de cosas que nunca se han visto y que le empiezan a advertir de cosas que no podían verse, de algo que era increíble. Y ese era Noé, un hombre que empezó a creer en cosas que no se veían. Ahí es donde radica la fe, empezar a creer lo que no se ve. En otro versículo dice que Noé creyó en cosas que no podían comprobarse. ¿Cuántos saben que hay cosas que no se pueden comprobar, pero que nosotros las creemos? ¿Por qué? Por fe, ¿verdad? Así como los de la ciencia creen en la evolución por fe, porque tampoco se puede comprobar, nosotros creemos en la creación por fe, ¿verdad? Cosas que no pueden verse. Ese fue Noé. Ahora, imagínense para un hombre que empieza a hablar de cosas raras en su generación, que le empieza a decir a la gente que va a empezar a caer agua del cielo. Ellos no lo entienden, no lo creen. Que empieza a advertirle a la gente que viene una destrucción. Para muchos Noé era un loco, muchos se burlaron de él, muchos lo menospreciaron, pero él era un hombre de fe. ¿Cuántos son hombres y mujeres de fe? De verdad, hay gente que dirá que somos fanáticos, hay gente que dirá que estamos locos, hay gente que te dirá que te lavaron el cerebro,
Como alguien me dijo a mí cuando empecé con el Señor, le lavaron el cerebro. Yo dije, sí, gracias a Dios, porque con ese cerebro que tenía iba para la tumba. Sí, creemos por la fe. Y ese era Noé. Y Dios empieza a darle instrucciones. Mire las instrucciones tan tremendas. Yo sé que es una historia conocida, pero quiero que miremos los detalles. Versículo 14, Dios habla hoy, le leo. Construye un arca de madera resinosa, haz cuartos en ella y tapa con brea todas las rendijas del arca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Haz el arca de estas medidas: 135 metros de largo. Por Dios, mega construcción de la época. ¿Cuántos son 135 metros? Como una cuadra larga de Cartago, ¿verdad? Una cancha, cuadra y media, así era más o menos. Construye la de 135 metros de largo, 22 metros y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Era una cosa grandísima. Hazla de 3 pisos con una ventana como a medio metro del techo y con una puerta en uno de los lados. Yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Versículo 22, ojo. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. ¿Qué nos habla de eso? Diga conmigo: obediencia. Sin cuestionamientos, sin razonamientos, sin quejas. Lo que Dios le dijo que hiciera, eso hizo. ¿Cuántos son obedientes hoy aquí? ¿Cuántos hacen lo que Dios les ha dicho? ¿Seguro, de verdad? Bueno, ese era Noé. Noé, un hombre que creía en lo que no se podía ver y que obedecía a Dios sin cuestionamiento. Volvamos al versículo 7. Dice: por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Lo siguiente que a mí me parece notable y que nosotros debemos aprender de Noé es que era un hombre trabajador, diligente. Porque imagínese hacer ese trabajo prácticamente solo, porque nadie creía, nadie le iba a ayudar. Pongamos el video que está ahí adelante, que nos mandó Noé por Facebook. Mire eso, se imagina, piense en esto, póngase en los zapatos de ese hombre. Dele y dele, solo. De pronto con la ayuda de medio su esposa, su hija, uno de sus yernos, y trabaje y dele día y noche, diligente. ¿Cuántos son diligentes? Escúcheme esto, amado, tremendo desafío, un trabajador. Y lo que dice la Biblia, aquí es donde me quiero enfocar en esta mañana, es que Noé, además de trabajar ese tiempo, hizo algo poderoso. Segunda de Pedro 2:5, y dice la Biblia: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice el Señor a Noé? Pregonero de justicia. Y a otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice que Noé era un pregonero de justicia. ¿Sabe usted qué es un pregonero? A ver, ayúdeme, ¿qué es un pregonero?
Mire lo que la definición del diccionario de pregonero. Pregones. Los pregones son proclamas que se pronuncian a viva voz y de forma repetitiva en lugares públicos para anunciar una novedad o un evento. Es alguien que se para en medio del público a anunciar algo repetidamente. Y eso fue lo que hizo Noé durante 100 años, pregonando, hablándole a un poco de gente que no le creía, que se burlaban de él, que lo consideraban loco, hablando de cosas que él no podía explicar, hablando de cosas que nunca habían sucedido, hablando de cosas que vendrían, alertando, sin que nadie le hiciera caso. Qué tremendo, Noé. Mire cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. ¿Qué era Noé? Un predicador de la justicia. Predicando 100 años. ¿Cómo sabemos que son 100 años? Ahí está, Génesis 5:32. Dice: siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Cuántos años tenía? 500. Y versículo 6 de Génesis 7. Era Noé de 600 años cuando vino ¿qué? ¿Cuántos años pasaron? 100 años. Y en esos 100 años Noé estuvo, vea, trabajando, creyendo y predicando. ¿Cómo es? Trabajando, creyendo y predicando. ¿Cuántos están trabajando? ¿Cuántos están creyendo? ¿Y cuántos están predicando? Ahora, note esto, versículo 20 de Primera de Pedro 3. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron ¿qué? Salvadas por agua. ¿Cuántas se salvaron? 100 años. ¿Y se salvaron cuántos? 8. El predicador no parecía como que si tuviera mucho éxito, ¿cierto? Porque 100 años predicando y nadie se convirtió. Nadie. Su familia, ¿verdad? Qué tremendo. Pero piensa en esto, amado, porque fue un hombre que, a pesar de que no veía resultados, nunca desmayó en predicar, nunca desmayó en anunciar, no se desanimó, no se rindió. ¿Cuántos no se van a rendir de predicar? Siguiente punto importante, Hebreos 11:7, volvamos. Por fe Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a ¿su qué? ¿En quién pensó Noé? En su familia. Noé fue un hombre que llevó su familia al arca, su familia a la salvación. Bueno, quizás nadie más va a creer, pero yo necesito que mi familia sea salva. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que nuestra familia venga a la salvación? ¿Cuántos tenemos familiares inconversos? Llevó su familia a la salvación, llevó su familia al arca. ¿Y cuántos saben que hoy en día hay un arca de salvación que se llama Jesucristo? Amén. La Biblia dice en Hechos 4, versículo 12: y en ningún otro hay ¿qué? Salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solamente hay un nombre bajo el cielo para la salvación. Se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros necesitamos que nuestra familia venga a Cristo.
Dice la Biblia en Hechos 16, versículo 31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Y toda tu casa. Dios quiere que nosotros seamos salvos y nuestra familia. La gran enseñanza de Noé es que no solamente se preocupó por creerle a Dios, trabajar y anunciar, sino porque su familia fuera salva, sus hijos, su generación, su familia viniera al Señor. Dice la Biblia en el versículo 16, miremos este detalle: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Qué hizo el Señor? Pero note quién cerró la puerta, Noé o el Señor. Él estaba el arca de salvación, se había predicado durante 100 años, la puerta estuvo abierta por mucho tiempo, pero hubo un momento donde ¡pah!, la puerta la cerró el Señor, no la cerró Noé. Y esto nos da grandes enseñanzas a nosotros, amado, porque nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie para la salvación. Y no podemos decir quién se va a salvar y quién no se va a salvar, ni condenar a la gente, ni mandarla al infierno, porque nosotros no tenemos la llave de esa puerta. Dios es el que tiene la puerta de la salvación, y esa puerta está abierta. Diga conmigo: la puerta de la salvación está abierta. Pero lo que dice la Biblia en Lucas 13, versículo 25, es lo siguiente: cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado ¿qué? Tarde. Ustedes quedarán afuera y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Es decir, amado, la puerta del Señor para nuestra salvación, la salvación de nuestra familia, la salvación de la gente está abierta. Pero dice la Biblia que va a llegar un momento donde esa puerta se va ¿a qué? A cerrar. Por eso hoy es el día donde nosotros tenemos que estar abiertos al mensaje del Evangelio. Y dice la Biblia que la generación de Noé lamentablemente estaba desapercibida. No entendieron, no quisieron prestar atención al mensaje, les pareció una locura, no se arrepintieron, como mucha gente hoy en día, de la cual les hablamos, les predicamos, familiares, vecinos, amigos, pero como que no entiende. Y dice la Biblia acerca de ello en Mateo 24, 37: mas como en los días de Noé, así será la venida de Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino ¿qué? El diluvio y se los llevó a todos. Dice la Biblia: así será también la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente que hoy en día está, como está en la generación de Noé, se estaba comiendo, bebiendo, casándose, normal, una vida normal, pero desapercibidos de la presencia de Dios. No entendieron la urgencia del mensaje. Escúcheme, amado, como muchos hoy en día en la iglesia, parece que como que no hemos entendido la urgencia del mensaje, como que no entendemos que Cristo viene y pensamos que es una fábula, que es una historia, que falta mucho tiempo, y nos dedicamos a trabajar, a comer, a relaciones sentimentales, a fornicar, a adulterar, y no entendemos que es una realidad. Y cuando menos piense, vendrá el Señor como ladrón en la noche.
Y la pregunta es si nos va a hallar como la generación de Noé. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:3 acerca de lo que está pasando hoy en día. Dice la palabra: en primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos y se burlarán de ustedes. ¿Qué dice la Biblia que va a pasar en este tiempo? Que la gente se va a burlar de nosotros y les preguntarán: ¿y qué pasó con la promesa de que Jesucristo viene? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Mucha gente llega a esa conclusión. ¿Y dónde está su Cristo que viene y no ha pasado nada? Y el versículo 5 dice: esa gente no quiere darse cuenta. ¿No quiere qué? No quiere entender, no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra, y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época. Pero, ojo, con ese mismo poder ha dado Dios la orden de que en el momento indicado, diga conmigo el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos ¿con qué? ¿Qué viene? ¿Viene agua o qué viene? Fuego. Diga conmigo, lo que viene es fuego. No, lo que viene es fuego. Y mire cómo están las cosas, que hoy en día la gente, cada día más hay una preocupación por el calentamiento global. La tierra está calentándose terriblemente, el desastre climático que estamos viviendo. Miren cómo se están dando las cosas, que en estos días como estaba Bogotá, los rolos sin poderse ni siquiera bañar, sin agua. Todos los días, amado, están sucediendo cosas, y la Biblia dice que viene un momento y se está esperando un momento indicado donde los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos con fuego, serán quemados el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vuelvan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y por qué no ha venido Cristo? Porque está teniendo paciencia contigo y contigo y contigo y conmigo. La paciencia de Dios, porque este mundo hace rato que merece destrucción, como estamos en maldad. Pero dice la Biblia, Dios es paciente, no queriendo que la gente perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Versículo 10: pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido, en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego, y la tierra y todo lo que en ella hay desaparecerán. Y la gente escucha eso y dice: uy, no, nos están metiendo miedo. ¿Qué es esa fantasía? Pero escúcheme, lo mismo pensaban la gente de Noé cuando él se paraba día y noche: muchachos, mujeres, amigos, amigas, viene la lluvia, viene un diluvio, viene una destrucción. Fanático, metiéndole miedo a la gente. No es metiendo miedo, es que la Biblia trae una advertencia
de un juicio venidero, pero estamos como la generación de Noé, despreocupados, sin entender y no dándonos cuenta que ese día viene. Diga conmigo, viene el día. Y dice el versículo 11: ya que todo esto será destruido de esta manera, ustedes deben obedecer solo a Dios y hacer el bien. ¿Cuántos obedecemos al Señor hoy día? Y esperar con ansias. ¿Cómo debe estar el pueblo de Dios? ¿Esperando con qué? ¿Con miedo? Usted, le pregunto una cosa, ¿usted le tiene miedo a la venida del Señor? Yo no, mi anhelo es ese, ojalá que venga hoy. Dios quiera que venga hoy, ojalá regresar hoy mismo. Porque la Biblia dice que el que tiene el Espíritu dice ven. El que está desalineado dice no vengas, que no venga. No, pero nosotros, dice la Biblia, debemos esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Pero nosotros, diga conmigo, nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido. ¿Cuántos esperan eso? Dele un aplauso al Señor. Dice la palabra: donde todo será bueno y justo, donde no habrá más dolor, no habrá más llanto. Escuche, mi amado, nuestra esperanza solamente debe estar en Dios. No te pongas a esperar en este mundo, esperar en el gobierno, no, ni de izquierda ni de derecha, ni azul, ni amarillo, ni verde, ni rojo. Ahí no hay nada, mi amado. Esto cada día se pone peor. Nuestra esperanza no está en este mundo, esperando en el vecino, esperando en el familiar que te prometió que te iba a mandar un girito de España. Diga conmigo, nuestra esperanza está en los cielos. Diga conmigo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Él esperamos, nuestra esperanza está en la eternidad. Todos los días, aunque usted no se esté dando cuenta, estamos envejeciendo. Todos los días se acerca el día de nuestra muerte. Todos los días las cosas que tenemos se van poniendo viejas. Ese celular que tú tienes hoy que te alegra, dentro de unos años no servirá para nada. Eso que hoy ves como un gran carrazo, el día de mañana será una chatarra. Nuestra esperanza tiene que estar arriba. Esperamos cielos nuevos, tierra nueva. Dice la Biblia que llegó el diluvio. Como un día llegará el Señor por su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Y dice la Biblia en el versículo 17: y fue el diluvio de Génesis 7, 40 días sobre la tierra, y las aguas que crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Versículo 18: y subieron las aguas y crecieron en gran manera. Pensemos en esto, metámonos en la película. Noé está allá adentro, la puerta se cerró y empieza a llover. Pensemos en esto, amados. Los que están adentro y los que están afuera. Piensen los que estaban afuera cuando empezaron a ver lluvia y se empezaron a que, ¿usted qué cree que sintieron ellos? Oiga, el viejito no estaba tan loco. Oiga, como que esto está raro. Y de un momento a otro esas aguas empezaron a crecer y a crecer. Y me imagino que ellos empezaron a correr de un lado para otro, buscando la casa más alta, el monte más alto. Pero llegó un momento donde subía el agua. ¡Qué terror para los que estaban afuera del arca cuando ese día llegó! ¿Qué pensarían ellos?
yo que no quise creer, a ese que me hablaba, a ese que me predicaba, que no quise recibir la advertencia. ¿Qué pesarían los que estaban afuera? Pero piensen cómo estarían los que estaban adentro. ¿Ustedes qué creen? Si usted hubiera estado adentro, viendo por la ventana, se los dije, pero tranquilidad, alivio. ¿Cuántos están en Cristo? En Cristo hay paz, en Cristo hay tranquilidad. Fuera de Cristo, amado, escúcheme esto, amado, hay gente que dice: ¿y si todo es mentira? ¿Yo qué pierdo por creer esto? Pero si todo esto es verdad, y lo es, ¿quién pierde? El que no lo quiere creer, el que no le importa. La gente nos va a seguir viendo como locos, predicando de que Cristo viene, de que viene un juicio, de que viene el fuego. Pero estamos en el arca y llegará el día, amado, donde Cristo vendrá. La Biblia dice que uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado. Piensa en los que serán dejados. Si usted fuera uno que se quede, ¿qué va a pensar de esa viejita que le habló, de su hermano, de su amigo, de su padre, de su madre, de ese predicador, de ese que le habló? Pero también llegará el día en que nosotros estaremos con el Señor y tendremos paz, tranquilidad, y sabremos que valió la pena haber creído, haber esperado, haber anunciado, haber hablado de Cristo, haber vivido para Él. Llegará ese momento y se acerca. Escúcheme, amado, vino el diluvio y estuvieron en el arca ¿cuánto tiempo? 40 días, no, escúcheme, amado, estuvieron un año entero encerrados en el arca. Un año entero. 40 días fue el diluvio. Y la Biblia dice que las aguas crecieron hasta que taparon el monte de Ararat, el monte más alto. Pero las aguas quedaron ahí meses. Y después, mientras que decrecían las aguas y mientras que se asentaba el arca y todo volvía, imagínense esos cuerpos descompuestos en las aguas, la mortandad. Este fue el primero que le tocó una cuarentena. ¿Cuánto tiempo estuvimos encerrados nosotros en la pandemia? ¿Como 8 meses? ¿Un año? Un año. A Noé le tocó la pandemia, quédate en casa. Le tocó en la casa. Y en la casa que no debía haber olido tan bueno, ¿cierto? Imagínense cómo olía el arca. Escuché este pensamiento que alguien dijo: el olor del arca era solamente soportable por la destrucción que había allá afuera. En la iglesia hay cosas, malos testimonios, hay cosas equivocadas, pero quiero decirle que es mejor lo que hay aquí que lo que hay afuera, porque si por acá llueve, allá está peor, amado. Escúcheme lo que le voy a decir. Un año, ¿cómo sabemos que un año estuvieron encerrados? Génesis 7:11, miremoslo. El año 600 de la vida de Noé, ¿el año qué? 600, en el mes ¿qué? Segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. ¿El año qué? 600, ¿en qué mes? En el segundo. Versículo 1 de Génesis 8. Y se acordó Dios de Noé todo ese tiempo que llevaba encerrado ahí. Diga a la persona que está a tu lado: Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Y en el versículo 13 dice:
Y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿cuándo había desatado la lluvia? ¿En el año qué? 600, y ya estaba en el año qué? 601 de Noé, en el mes primero, del día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arco y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, un año completo, del año 601, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Un año encerrados en el arca. Entonces habló Dios a Noé diciendo, versículo 16: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Y a qué salió Noé? ¿Usted qué cree? Después de un año encerrado, ¿a qué salió? Dice la Biblia en el versículo 20 que lo primero que hizo Noé cuando salió fue edificar ¿qué? Un altar. Y tomó de todo animal limpio y lo ofreció. Es decir, hermano, lo primero que hizo Noé fue darle gracias a Dios y adorarle, porque él entendía que el propósito de la vida es ese. Y dice la Biblia en el versículo 21: y percibió Dios ¿qué? Olor ¿qué? Huela. Olor grato, y dijo Jehová en su corazón: este hombre huele bien. ¿Sabes qué vino a la tierra? Diga conmigo: el descanso de Dios. ¿Cómo le había puesto su papá? Descanso. Y cuando él salió ahí, la tierra descansó de la maldad, del pecado. Y cuando ese hombre ofrece la adoración, Dios dice: huele bien, huele a adoración, huele a santidad, huele a paz, huele a descanso, olor grato. Descansó la tierra. Y escúcheme, Dios dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho, es decir, con agua. ¿Sí o no? Versículo 1, nuevo comienzo. Diga conmigo: nuevos comienzos. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Ahí ya no habían gigantes, ahí ya no había maldad, ya no estaban los hijos de Caín ni los hijos de Dios. Esto era un nuevo comienzo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo que, otra vez, fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Volvamos a empezar esto, que empiece la función. ¿Cuánto le dan gracias a Noé? Si no hubiera sido por Noé, amado, por ese hombre que halló gracia delante de Dios, es que la humanidad se quedó allí, que Dios prevaleció. Ahora, cuando sale, y termino con esto, cuando salen Noé y sus hijos y la familia del arca, 8 personas, con 8 personas y las parejas de animales para repoblar la tierra, Dios se revela a Noé como un Dios de pactos. Diga conmigo: Dios de pactos. Diga conmigo: yo tengo un Dios de pactos. Versículo 8: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí, yo establezco mi pacto. ¿Qué es un pacto? Un compromiso. Establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Versículo 11: estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de ¿qué? De diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Versículo 12: y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes
y todo ser viviente que está con ustedes por los siglos perpetuos. O sea que ahí entramos nosotros dentro del pacto. Diga conmigo, una señal de un pacto. ¿Cuántos son casados? Levánteme la mano los que están casados y tienen el anillo todavía. ¿Qué es el anillo? ¿Una qué? Una señal de un pacto. ¿Para qué sirve un anillo? A ver, ayúdeme. ¿Para qué? ¿Para empeñarlo cuando esté en la olla? No, para una señal de compromiso, para que usted recuerde, para que los demás sepan que usted tiene que un compromiso, ¿verdad? Exacto, no tiene fin. Ahí hay dice la Biblia, yo les voy a dar una señal de mi pacto. Y digo, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes. Versículo 13. Mi arco he puesto ¿en dónde? En las nubes, el arco iris. Y esta será la señal del pacto entre mí y la tierra. Y dice el Señor, y sucederá que cuando vengan las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces que hoy en día, ¿quién se apoderó de ese arco? ¿Quién se quiere apoderar del arco ese? La comunidad gay. Cogieron el arco como señal de su, qué contradicción, como señal de su perversidad. Pero el arco, escúcheme esto, ¿se acuerdan que nosotros en la tercera teníamos un altar con unas lucecitas de colores? ¿Se acuerdan? Sí, que me criticaban a mí por las redes sociales. Ay, el pastor gay. Vean la iglesia de la comunidad LGTBI. Ay, hermano, no nos dejemos robar ese símbolo no es de ellos. Ese símbolo es de nosotros, el pueblo de Dios. El símbolo de ¿qué? De un Dios de pactos, fiel. Escúcheme, amado. Y la Biblia dice que lo primero que vamos a ver en la eternidad es un Dios que tiene detrás ¿qué? Un gran arco iris corona su ser, el arco del pacto de Dios. Dice la Biblia, cada vez que haga venir las aguas sobre la tierra se dejará ver mi arco en las nubes. Versículo 15. Y me acordaré de qué. Nosotros estamos tan entretenidos, hermano, en las redes sociales, en el celular, en cosas vanas, que muchas veces hasta dejamos de ver la naturaleza. Cada vez que usted vea el arco iris, entienda que la Biblia dice que Dios se está acordando de un pacto. Dios ve la maldad del hombre, pero mira el arco y dice, no los voy a destruir por agua. Esta es la señal de misericordia. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Diga conmigo, tenemos un Dios de pacto. Escúcheme, amado, termino la predicación. Es muy extenso lo que hablamos, hay muchas cosas, pero quiero simplemente que nos llevemos estos puntos para nuestra casa. Amados, creámosle a Dios. Amén. Hay gente que se va a burlar de nosotros, que nos va a criticar, que nos va a decir que estamos locos, que somos fanáticos, que somos bobos, que creemos en cuentos de hadas. Creámosle a Dios. Dios no falla. Creámosle a Dios. Siguiente, amados, obedezcamos al Señor. Lo que Él dice, así es. Es que a mí no me parece, no estoy de acuerdo. No, Noé nunca le discutió al Señor. Que una ventana aquí, ahí la hago. Que la puerta va acá, hágala así.
que mide tanto, es esa medida. Que Dios dijo esto, como Dios dice, hermano, así es. Obedezcamos al Señor. Seamos luminares en medio de una generación perversa. No iba usted con esa filosofía de que todo el mundo lo hace. Yo no le veo nada de malo, todo el mundo lo hace. Bueno, todo el mundo, pero usted y yo no somos todo el mundo. Usted y yo somos diferentes, somos los hijos de Dios, luminares como Noé en medio de una generación malvada, torcida. Siguiente reflexión: entremos al arca, esforcémonos por llevar al arca a nuestra familia. Seamos pregoneros de justicia en vez de estar publicando estupideces. Da tristeza lo que la gente sigue, lo que la gente publica, cosas que no tienen. Aprovechemos el tiempo y pregonemos, anunciemos, hablemos, advirtamos. Ay, qué fanáticos, que suena disco rayado. Noé lo hizo 100 años. Seamos pregoneros de justicia. Siguiente, amado: no nos salgamos del arca, permanezcamos en Cristo y confiemos que la promesa de su venida llegará y que estaremos por siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase sobre sus pies un momento, vamos a orar. Qué personaje Noé. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos darte gracias porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles. La maldad crece todos los días. No permita, Señor, que nos acostumbremos, que normalicemos lo que no está bien. No permitas que a lo bueno le digamos malo y a lo malo nosotros lo llamemos bueno. No permitas que nos acostumbremos al mundo en que vivimos. Ayúdanos a entender que no somos de aquí, que aquí solamente somos extranjeros, peregrinos, advenedizos, gente que va de paso solamente. Señor, ayúdanos a ser los Noé de este tiempo, en medio de una generación torcida, donde se celebra la maldad, se aplaude el pecado, donde los héroes son los malvados, donde los millonarios son los asesinos, los narcotraficantes, donde se premia la iniquidad. Seamos una generación diferente, seamos luminares en medio de una generación perversa. Seamos intachables, rectos, justos, íntegros. Ayúdanos. No es fácil vivir en medio de una generación como la que vivimos. Señor, ayúdanos a entender que en esta generación están nuestros hijos, nuestras hijas. Ayúdanos, Señor, a subirlos al arca, que nuestros hijos suban al arca, que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, que no nos avergoncemos de anunciarles, que no nos cansemos de ser pregoneros de justicia. Señor, ayúdanos a no avergonzarnos del Evangelio, porque tu palabra dice: si alguno se avergüenza de mí y de mi palabra en la tierra, yo me avergonzaré de ellos en el cielo. Señor amado, ayúdanos a ser los estandartes, los pregoneros de justicia en esta generación, y ayúdanos a estar preparados como Noé, que preparó el arca
para el desastre, para el juicio. Ayúdanos a estar preparados para tu regreso. El mundo cada día, Señor, se acerca a un calentamiento, al fuego. Ayúdanos, Padre amado, a entrar en el única arca de salvación. Solamente es Jesucristo, no es una iglesia, no es un pastor, no es una religión. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro camino para llegar al Padre, solamente Jesucristo. Dile: Señor, yo te acepto como mi único, mi suficiente Señor y Salvador. Jesucristo, mi Rey de reyes y Señor de señores. Y yo quiero vivir para ti como Noé en esta generación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Un beso. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Dios les guarde.